Con el correr de los años, han surgido fascinantes relatos de personas que desaparecen y que vuelven muchos años después sin aparentemente haberse dado cuenta de nada, hasta que notan que todo a su alrededor ha cambiado. Su familia ya no existe más y los que aún sobreviven se encuentran ya en una edad muy avanzada. Si para un adulto sería difícil procesar algo así, imaginen ahora a una niña o a un niño enfrentando esa realidad, tal y como lo que sucedió con la niña Emily. Aquí te dejo un enlace para que lo veas después de este video, o como el caso que te traigo el día de hoy, la historia de Thomas Johnson, el niño que desapareció en un remolino de agua y no volvió a ser visto sino hasta 60 años después. Esto ocurrió hace 110 años, concretamente en el año de 1912, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El pequeño Thomas Johnson era un niño alegre que vivía con sus padres en una pequeña granja, misma que se encontraba cerca de un lago, el cual tenía una fama de ser un lugar misterioso y maldito, pues entre los habitantes se contaban relatos de personas y animales que habían desaparecido en el lugar sin explicación alguna. Además, había rumores de objetos que caían del cielo, esferas de luz que entraban y salían de sus profundidades. Hoy en día, los avistamientos ovnis son una posible explicación a lo descrito en este relato. Sin embargo, en el año 2012, estos fenómenos eran relacionados únicamente con cuestiones demoníacas y de hechicería. Por esa razón, los niños que vivían cerca de ese lugar tenían prohibido jugar o siquiera acercarse a ese lago. Pero Thomas, que era un niño curioso, convenció a sus amigos de ir a jugar al lago aun y cuando no tenían permiso de acercarse a ese sitio. Todo parecía muy tranquilo, era una calurosa tarde de verano y los niños jugaban a tan solo unos metros del agua. En ese momento, algo llamó la atención de Thomas, un sonido de aguas inquietas, cosa que no podía ser, ya que al tratarse de un lago, este no tenía ningún tipo de corriente que pudiera generar turbulencia. Sin poder contener su curiosidad, Thomas decidió averiguar de qué se trataba ese sonido. Mientras se acercaba, el chico descubrió con la mirada un diminuto remolino que giraba a tan solo unos pasos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, llamó mucho su atención lo que estaba viendo, a tal grado que quiso tocarlo. Sentir cómo se movía el agua chocando con sus dedos. En ese momento, volteó a llamar a sus amigos pues quería que vieran lo que había encontrado. Pero en cuanto se da la vuelta, el remolino aumenta de tamaño y como una aspiradora, jala al niño y este comienza a desaparecer mientras es arrastrado al centro de la espiral. Esta situación ocurrió a la vista de todos los chicos que estaban en el lugar. Algunos de ellos intentaron introducir palos y sogas en las profundas aguas, mientras que otros corrieron a toda prisa a avisar al papá de Thomas lo que había sucedido. Este, sin pensarlo dos veces, se lanzó en busca de su pequeño hijo. Pronto todo el lugar estaría repleto de policías y vecinos intentando rescatar al chico, pero fue inútil. No había quedado ningún rastro, ni un solo indicio del cuerpo de Thomas, porque para ese momento, las esperanzas de encontrarlo con vida ya eran prácticamente nulas. El único consuelo y a lo que se aferraban sus padres en esos momentos era a localizar sus restos para darle cristiana sepultura. Pero nada, los días pasaron y de Thomas no se supo más. La policía cerró el caso y el asunto fue quedando en el olvido para toda la comunidad. Para todos, menos para los padres de Thomas. Por años, el padre recorrió la orilla del lago para mantener vivo el recuerdo de su pequeño hijo desaparecido, siempre con la esperanza de obtener alguna respuesta que lo ayudara a entender lo acontecido, pero el asunto estaba sumido en un total y profundo misterio. Casi 6 décadas transcurrieron cuando sucedió lo impensable, pues en julio de 1970, el señor Johnson, ya con 91 años de edad, caminaba por la zona. Vio cómo de la nada se formaba un remolino en las tranquilas aguas del lago, girando a una gran velocidad. Este arrojó algo que en un inicio sus cansados ojos no podían distinguir con claridad. Conforme se acercaba, su corazón comenzó a acelerarse. No podía ser real lo que estaba viendo. Al instante lo reconoció. Era Thomas, su hijo perdido. A pesar de que no cabía de la felicidad, algo no cuadraba bien. Pues aunque Thomas ya no era un niño como cuando desapareció, sí que era un adolescente de no más de 15 años, es decir, solo había envejecido unos 5 años. Imposible. ¿Cómo podía ser posible si tenía desaparecido casi 60 años? Eso no tenía sentido. A Thomas sí que le costó trabajo reconocer a su padre, pues este lucía muy diferente de como él lo recordaba. Algo interesante es que las autoridades confirmaron su identidad con el registro de huellas dactilares, coincidiendo totalmente con el niño desaparecido en 1912.
Esto es lo último que se sabe de este caso, pues como suele ocurrir con historias así, se cree que alguien les ayudó a desaparecer del ojo público, cambiando completamente sus identidades, como si se trataran de testigos protegidos. No existe mucha más información sobre este caso, pero hay quienes tienen la teoría de que Thomas habría viajado al futuro y que vivió allí durante algún tiempo, hasta que fue devuelto por algo o alguien a su línea de tiempo. Sin duda este caso quedará como uno de los grandes misterios de viajeros en el tiempo, pero cuéntame qué te ha parecido a ti. ¿Crees que estas historias son reales? ¿Conoces algún caso similar? Déjamelo en los comentarios. Si el video te ha gustado, te pido que me apoyes con un like, ya que eso a mí me sirve un montón, como no tienes una idea para seguir generando esta clase de contenidos. Asimismo, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal para que no te pierdas los próximos videos. Sin más por el momento, nos vemos la próxima.